Dígame. Amén. Mire cómo dice. Capítulo 5 de Daniel. El verso 13 dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche bien lo que dice el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Tome su asiento, hermanos queridos. Maravilloso el Señor. La Biblia dice, hermanos queridos, que había un hombre llamado Nabucodonosor. Es un nombre bastante largo, ¿verdad que sí, hermano? Nabucodonosor. Y alguien predicando dijo que si tenía un hijo que se llamaba así, pues nada más le llamaría Nuco. ¿Ah? Para no hacer tan largo el asunto, ¿verdad que sí? Pero la verdad que este hombre, hermanos queridos, Nabucodonosor, fue un hombre que Dios, como cualquier hijo de vecino, hermanos queridos, lo llamó desde el vientre de su madre. Y aunque no hizo lo mejor en su reinado, también supo agradar a Dios en muchas formas y maneras. Pero yo decía un día que cuando usted está 10 años en un cargo, y vuelvo y le repito, esto no va con nadie, pero cuando usted está 10 años en un cargo, usted se vuelve cacique. Entonces cuando tiene ya 20 años, 30 o 40, entonces pasa de ser cacique a cacicón. Y mientras usted es cacique, usted está bien, porque es cacique solamente. Cuando usted se convierte en cacicón, usted comienza a atropellar, usted comienza a hacer enredo, usted comienza a hacer como le da la gana, y de verdad que se busca grandes problemas, porque al final usted paga esas consecuencias. Usted sabía, hermano querido, que nosotros actualmente tenemos un gobierno que no es el mejor de esta tierra, un presidente que no es el mejor de esta tierra. Ustedes conocen y saben lo que estamos hablando, pero con todo y eso, hermano querido, si la Biblia dice que Dios quita y pone reyes, entonces yo no sé qué decide usted, si estará ahí por mano de Dios o estará ahí por voluntad propia. Lo que yo sí sé, porque yo sé que yo sé, hermano querido, que cuando Dios quiera parar a este hombre o a cualquier hombre o mujer, por grande o pequeño sea, Dios lo hace y se acabó. ¿Ah? Porque mire, no había un hombre en la historia más grande y poderoso que este hombre Nabucodonosor. Era un hombre que tenía poder y autoridad, que todos los reinos, amén, estaban postrados ante él, que había crecido tanto en su gobierno y en su mandato, hermano Dios, que llegó a creer un día que él era Dios, amén. Después de Dios sería él y nada más que él. Esta palabra dice, hermano Dios, en este capítulo 5, que este hombre, hermano Dios, llamado Nabucodonosor, llegó un momento que fue tanta la grandeza y el poder, amén, que se atrevió a decir uno de esos días, mirando hacia los balcones y su majestad y su poder y su autoridad y el sometimiento que tenía a todos los reyes de su alrededor y a todos los grandes y pequeños, este también dijo: ¿no es esta la casa que yo he edificado? ¿O no es este el reino que yo he edificado? Otra palabra, para gloria, dice, para gloria mía. No dijo: no es esta la casa que Dios me ha permitido hacer con mi fuerza, con mi sabiduría, con la bendición de Él sobre todo, y es una casa donde yo alabo y glorifico al Señor, y es un reino que tiene poder y autoridad, por lo cual yo doy gracias a Dios por la bendición que Él me ha dado en los años que yo tengo reinando. No, Él dijo todo lo contrario: esta es la casa, este es el reino que yo he edificado, para gloria mía, para poder mío, para satisfacción mía, o sea, para yo hacer lo que yo quiera hacer. Y ¿sabes qué? La palabra dice que en este capítulo 5, hermanos queridos, amén, se oyó una voz que dijo: tu reino será quitado, amén, y así fue su reino quitado. ¿Por qué? Porque Dios no solamente oyó desde los cielos lo que este hombre había expresado. El Señor sabe y conoce tu corazón. Él sabe quién tú eres, cómo te llamas.
dónde vive y qué es lo que hace. ¿Ah? Pero cuando tú confiesas lo que tú crees que eres, cuando no eres nada, entonces tú ofendes la misericordia, el perdón y la bondad de Dios. Porque Dios es Dios y fuera de Él no hay más. Y su palabra dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. Pero así como tú clamas a Él cuando tienes necesidad, así también Dios, cuando tú haces lo que te da la gana, también te reclama a ti. Porque Dios es Dios y fuera de Él no hay más. Amén. ¿Sabe? Cuando el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, ve donde Faraón y dile que suelte mi pueblo para que vaya allí al desierto y que adore conmigo. Amén. Ya Faraón, hermanos, pues muchas veces le había dicho a Moisés que estaba bien, pero lo que a mí me llama la atención de ese capítulo es que cuando Faraón iba, amén, cuando Moisés iba donde Faraón y Faraón escuchaba lo que Moisés le decía, entonces daba el visto bueno que se fuera, pero al otro día cambiaba de parecer. ¿Ah? Y así tuvo muchos problemas y muchas plagas y muchas necesidades, hasta que un día el Señor le dijo: se acabó esto. Así es que de todas formas se fue el pueblo a la buena o a la mala, porque llegó el momento de Dios sacar el pueblo de esa tierra de esclavitud y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y sabe usted, hermano, cuando Dios hizo eso, amén, que le dio el ultimado a Faraón, el pueblo no salió pelado, no salió sin gente, no salió sin hijos, no salió sin bueyes, sin vacas, sin ovejas. Eran 2 millones de personas que salieron, que se fueron de Egipto esclavos por Faraón y fueron a una tierra que fluía leche y miel. Usted se imagina lo que son 2 millones de personas por el desierto, con hijos, con hijas, con vacas, con bueyes, con cabras, con becerros, hermano Dios, con perros, con gatos. ¿Ah? Porque donde hay gente hay de todo eso. ¿Ah? Y ¿sabes qué, hermano querido? Amén. Faraón todavía no había visto lo que Dios iba a hacer. Cuando Faraón venía detrás de su pueblo y estaba llegando frente al mar, y Moisés dijo: ¿ahora qué, Señor? El Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? Amén, una vara simple. Pues extiende la vara. Y la palabra dice que se abrió el mar rojo en dos. ¿Ah? Usted se imagina, hermanos, que en segundos solamente Dios abrió el mar rojo. Dios hizo una carretera con brea y con loseta o cerámica. Amén. ¿Usted se puede imaginar eso? Usted sabe la profundidad que había allá abajo. Y que de pronto esa profundidad que había allá abajo, hermanos queridos, de pronto sube de abajo, amén, y está a nivel de la tierra, a nivel de la carretera, y el pueblo puede pasar en seco. Y Dios no solamente permitió que el pueblo pasara en seco, amén, atrasó los caballos de Faraón, y ninguno de ellos alcanzó ninguno de su pueblo. Y cuando le permitió al pueblo pasar, entonces también fueron entrando los de Faraón con sus carretas, con sus caballos, con sus revólver, con su escopeta, con su flecha, con lo que fuera. Y cuando llegaron todos y se metieron allí dentro del agua, entonces el Señor cerró las aguas. Y no quedó nadie vivo de los de Faraón. Oye, y alguien dijo para allá un día: hermano, eso hay que entenderlo. Y creo que yo lo entiendo. Mire, allá en Guatemala, todo el mundo conoce lo que es el río Motagua. El río Motagua, ¿sabe cómo dice alguna gente? Es el río, el diablo echó agua cuando llueve. Porque el Motagua, hermanos queridos, es un río que sale desde arriba de la montaña, amén, de la capital. Y eso es un brazo de mar, hermano, que cuando eso crece, miren, allá en Guatemala hay unos meses, hermano, que llueve 3 meses corridos. Y en esos 3 meses corridos, ¿sabe? No es una agua fuerte. Es como decir en Puerto Rico un chin, 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 chin. Pero después de 30, 40 y 60 y 70 y 80 días, hermano, esa agua está totalmente, ese suelo está totalmente saturado. Sigue saliendo agua de todas las partes, de todas esas montañas. Ese río Motagua va recogiendo todas esas aguas, hermanos queridos, amén. Y sabe usted, eso se convierte en un mar de verdad, de agua dulce. Y ahí morido gente, ha morido, hermanos queridos, amén, animales, se han llevado casa. O sea, todos los años es la misma historia. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Veo que ese río, hay momentos como ahora, como yo fui, hermano, que usted lo puede pasar a pie. Y oye, hay unas partes que tú pasas a pie, pero cuando eso está creciendo, no hay quien lo pase ni a pie, ni en carro, a menos que no sea en avión. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque alguien dijo un día a otra persona: mira, la Biblia hay que entenderla. Porque hay lugares, para aquel tiempo que este pueblo pasó en seco, había lugares que usted podía pasar y el agua le llegaba a las rodillas. Y entonces este otro jibarito bruto, ¿sabe lo que le dijo?
Entonces, si la cosa fue así, pues fue mejor todavía, porque entonces los caballos de Faraón y la gente de Faraón y los guerreros de Faraón se ahogaron por la rodilla. ¿Ah? Es que hermano, el cristiano no lo embauca a cualquiera. No estamos frente a un Dios muerto, estamos frente a un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero. Que esta realidad sea verdad o no sea verdad, yo no lo sé. Pero yo lo que sé es que este jibarito le contestó lo que tenía que contestar. Y esa es la realidad, hermano. La verdad fue que el pueblo pasó en seco, hermanos queridos. Y si no hubiese sido porque Dios levantó la carretera de allá, miren, levantó el mar desde allá. Amén, y quitó las piedras, y quitó todo lo que estorbaba que la gente no pudiera pasar, su pueblo sobre todo, los que iban descalzos y a pies, algunos de ellos, porque eran esclavos de Faraón, hermanos queridos, el pueblo no hubiese pasado. Entonces, ¿de dónde sale la idea que cuando el pueblo del Señor pasa, Dios permite que aún el pueblo de Faraón se meta dentro del mar con carretas y caballos y hombres de guerra, y cuando todos entraron se cerraron las aguas y ahí quedaron todos? Así que, hermanos queridos, hay muchas cosas que, como dice la palabra, no lo pretenda saber todo. Y esa es una de las cosas que yo voy a saber. Y estoy más que seguro que en el cielo debe haber un proyector que tenga una película de eso. Yo quiero ver esa película. Y como allí vamos a estar por la eternidad, ¿verdad que sí? Pues no hay prisa para irse para ningún lado. ¿Ah? Oye, Dios es bueno. ¿Ah? Alguien dijo, hermanos queridos, el cielo no es cualquier cosa. Si el cielo, la palabra dice que el cielo tiene calles de oro y mar de cristal, eso no va a ser cualquier porquería. Eso va a ser una mega ciudad tan grande que usted no tiene una idea. Y ahí va a vivir el pueblo del Señor. Todo el que ama y sirve al Señor, todo el que se sacrifica aquí buscando la voluntad de Dios y sirviéndole, hermanos queridos, amén, estará un día allí con el Señor. Allí no van a haber pecadores, allí no habrán impíos, allí no habrán religiosos, allí no habrán espiritistas, allí no habrán brujos o brujas. Allí habrá un pueblo redimido y lavado con la sangre del Señor. Ahora fíjate esto, cuando Faraón dijo lo que dijo, y quiero hablar un poquito de esto, cuando Faraón hizo y dijo lo que dijo, la palabra dice que también oyó una voz que le dijo, tu reino será quitado. Oye, ¿sabe lo que hizo Dios con Faraón? Lo mandó con Nabucodonosor, lo mandó al campo a comer hierba con los animales. Le crecieron las uñas como águila, el pelo, hermanos queridos, de igual forma. Se le olvidó comer carne y steak, hermanos queridos, amén. Oye, comía pasto con los animales. Estuvo tantos años que yo no sé cuántos fueron. Pero ¿sabes qué, hermanos queridos? Los años que fueran, los días que fueran, los meses que fueran, le enseñaron a Faraón una lección que esta palabra dice que un día Dios en su misericordia, viendo su castigo que ya se le había cumplido, le permitió mirar al cielo y reconocer que el grande en el cielo y en la tierra no era él, sino el Dios al cual le servía. Aleluya. Y subió hasta lo sumo, y el Señor fue tan bueno que en este mismo capítulo enseña, capítulos 5 y 6, que el Señor le devolvió para atrás a él el reino con el poder, con la autoridad y con las bendiciones. ¿Verdad que sí, hermano? Una vez cuando la guerra de Estados Unidos allá para el tiempo de Bush, le metió mano, hermanos queridos, a Saddam Hussein. Saddam Hussein, ¿sabe lo que decía? Que él era el sobrino, amén, el nieto. Dijo, yo soy el nieto de Nabucodonosor. Pero no pasó a ser más que el nieto. Porque no vivió lo que Nabucodonosor vivió y murió. Ustedes saben cómo murió, hermanos queridos, que a mí lo que me gusta de toda esa historia es que decía que el día que lo ahorcaron, y que Bush estaba en la iglesia dándole gracias a Dios. Aquí no hay pecado, aquí hay pecadores, que es peor. ¿Verdad que sí? ¿Usted puede creer que estaba Bush en la iglesia dándole gracias a Dios? ¿Y por qué le daría gracias? También sabemos que ellos también van a la iglesia cuando les conviene, pero no se pudo haber dicho esa noticia, sino decir simplemente, amén, pues se cumplió con la ley. ¿Ah? Pero decir que estaba en la iglesia dándole gracias a Dios, eso no se lo creen él mismo. ¿Ah? Con Nabucodonosor tuvo Dios misericordia porque se humilló, porque Dios mismo le permitió mirar al cielo y saber, hermano, que en todas esas circunstancias el Padre todavía estaba en control y Él es el dueño del mundo y los que en Él habitan. Ahora fíjate esto, donde quiero llegar es aquí. Conforme a este capítulo 6 o 5, hermano querido, habla de que su hijo Belsasar, oye, este es su hijo, hermano querido. Déjenme buscar, claro que esté hablando claro lo que es, si fue Belsasar o quién fue, porque no quiero cometer errores.
Alabado sea el Señor. Dios es bueno. A veces hay que pasar la página de alguna forma, hermano. Mire, dice, el rey Belsasar, sí, era el rey Belsasar. El rey Belsasar hizo una gran banquete a 1000 de sus príncipes y de presidentes y de los miles y bebió vino. ¿Con qué bebió vino? Dice la palabra, comenzó bebiendo vino con vasos común y corriente. Pero cuando ya había tomado un poco de vino, él con sus amigos, con los presidentes, con sus mujeres, con sus concubinas, dice que entonces para echárselas más, mandó buscar los vasos que Nabucodonosor había traído cuando la cautividad de Judá a su reino. Estaban en su reino. Su padre, después que Dios lo levantó nuevamente, no duró mucho tiempo, murió y quedó en poder de él su hijo Belsasar. Y su hijo Belsasar, hermano, Dios tiene que haber leído o conocido la historia de su padre y por qué pasó como le pasó, pero con todo y eso se le olvidó que el Dios que hizo lo que hizo con su padre todavía estaba en control y es dueño del mundo y lo que él habita y no tiene principio ni fin. Y esta palabra dice, hermano querido, amén, que comenzó su hijo Belsasar a beber vino, a tomar, hermano querido, con su concubina, con sus mujeres, con la reina, con todos los que eran grandes a su alrededor. Y que en medio de todo eso dice que de pronto apareció una mano, amén, y en la pared comenzó a escribir unas palabras que decían Mene, Mene, Tepalcin, amén, y que él se turbó buscando quién pudiera leer esas palabras. No era cualquier hombre bruto, era un hombre inteligente, había ido a la universidad y lo que era la universidad, o sea que sabía lo que estaba viendo, pero no entendía y aún pidió en medio del grupo de gente que estaba en ese salón que si alguien había allí que pudiera interpretar las palabras que estaban allí escritas en la pared, porque fueron escritas por una mano que él vio solamente la mano, pero no vio quién escribía. ¿Quién estaba escribiendo? Dios con su mano poderosa. Y ¿sabes qué, hermano querido? Cuando escribió lo que escribió, hermano querido, como él no pudo leerlas, y ya te dije, no era bruto, era inteligente, pero ante esas cosas se embrutece el más rico, el más pobre o el más inteligente. Y entonces, hermano, él pidió ante ese grupo de hombres y mujeres que habían allí, todos inteligentes y sabios, hermano querido, presidentes de diferentes reinos, hermano, él pidió que si había alguien entre ellos que leyera esas palabras, que interpretara esas palabras, él iba a dar, hermano, que fuera el tercero en el reino, que iba a tener un collar de oro, que iba a tener muchas cosas más, hermanos queridos, y nadie entre la gente que estaba allí pudo decir una sola palabra de esa. Entonces la palabra dice que estaba la reina no estaba en el banquete, la reina estaba en su lugar, amén, que ella tenía que estar. Pero cuando Joya escuchó el escándalo que se hizo allá en el salón de la fiesta, dice que vino y irrumpió en el silencio, o sea, entró aún cuando no podía entrar, tenía que tener un permiso del rey, no lo tuvo, amén, pasó y entró y le dijo al rey, mira, no se turbe tu corazón ni te empalide tu alma, o sea, no te pongas pálido, no te turbes, porque entre tu reino hay un hombre que en el tiempo de tu padre Nabucodonosor, amén, se encontró en sabiduría y mayor entendimiento, porque en él que mora, amén, el espíritu de los dioses. Hermanos queridos, Dios es bueno. Y esta palabra dice, hermanos, que este hombre, amén, el rey mandó a buscar a Daniel. Y aquí es donde quiero llegar. Cuando Daniel es traído, hermanos queridos, amén, delante del príncipe, delante del mandamás, delante del rey Belsasar, allí estaban todos los grandes y los pequeños, amén, todos temblando, porque dice aún la palabra que las rodillas, amén, de Belsasar, cuando vio esas palabras y no pudo leer lo que decía, y ninguno que estaba allí pudo leer lo que decía, dice que le batían las rodillas tropezando, chocando una con otra. ¿Por qué? Porque le invadió el temor, le invadió, amén, hermanos queridos, el pánico, le invadió, hermanos queridos, los nervios, lo traicionaron, y estaba allí frente a gente que sabían, amén, que esa mano que estaba escribiendo, que escribía allí, no era mano de hombre. Ese es el Dios que yo le serví, hermano. Así que simple y sencillamente la palabra dice, amén, y vuelvo a leer para que lo pueda entender mejor, hermanos queridos, se lo repito, lo que dice el verso 13, y escuche usted bien, hermano querido, porque una cosa es lo que dice el verso 13 y otra cosa es lo que indica, lo que manda
Y lo que produce esto que yo voy a leer, hermanos queridos, porque mire, no son palabras cualquiera. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, escúchese esto, lo importante que es esto. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Usted puede entender eso, hermano? Es como si el rey mismo le estuviera diciendo a Daniel, mira Daniel, yo estoy en un problema, yo estoy en grande preocupación, yo estoy en grande aprieto, yo he hecho a mejor algo que al Dios mío, amén, el Dios de mi padre no le agradó nada. Yo he visto una mano salir y vi la mano escribiendo ahí en esa pared, pero no había nadie que escribía, pero aún lo que escribió no lo entiendo. Yo sé que yo no soy un neófito, yo tengo letras, yo sé lo que haber ido a la universidad y a muchos otros lugares. Yo soy el rey en este momento de este país tan grande, de esta nación tan poderosa. Mi padre estuvo aquí antes que yo, pero ahora estoy yo. Pero a él se le olvidó que su padre había pasado por donde pasó y la historia él la conocía muy bien, lo sabía, pero se le olvidó eso. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres sin Dios, hermanos queridos, el diablo los engaña con facilidad. Y como el diablo los engaña con facilidad, era necesario entonces que él supiera que su padre vio lo que vio y pasó por donde pasó, pero su hijo podía haber tenido cuidado con lo que estaba haciendo. Y lo que enojó a Dios con todo esto fue que no solamente Daniel mandó a buscar, hermano, que no solamente Belsasar, su hijo, mandó a buscar, hermano, los vasos que estaban consagrados al servicio de mi Dios. Eran únicamente, hermano, para gente consagrada que podían usar estos vasos. No eran vasos cualquiera, eran vasos separados para el servicio del Señor. El día que usted entró por esa puerta y usted recibió el mensaje del pastor o de algún predicador como yo en esta noche, y ese día usted aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador, usted estaba diciendo con su actitud, yo quiero apartarme del mundo y del pecado y quiero consagrarme a lo que yo creo que es el único Dios verdadero, el único Dios real y sublime, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el que hizo mi vida y la vida de los míos y la vida de todo el mundo. Así que a Belsasar se le olvidó eso. Y ese era su temor, y ese era su miedo, y ese era su, hermano, su nerviosismo. Él sabía que se había metido en grande aprieto. No solamente por eso, los versos siguientes siguen diciendo que este Belsasar no solamente hizo lo que hizo con los vasos sagrados del Señor y de la casa del Señor, sino que también dice que adoró a dioses de madera, dioses de plata, dioses de metal, dioses de hierro. Amén. O sea, adoró todos los dioses que su padre había rechazado también y que los impíos solamente servían a esos dioses paganos. Dios nunca se ha llevado por los paganos. La Biblia dice que Dios condena, hermano querido, categóricamente todo lo que se adora que no sea Dios verdadero. Cuando usted se postra ante esa silla, ante ese equipo, ante este púlpito para adorarle, lo que usted está diciendo es con su actitud y sus hechos, el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí no es suficiente. Yo tengo que buscar un medio. Y cuando usted hace eso, usted lo que está diciendo es lo que el Señor Jesucristo hizo no es válido, hace falta algo más. Por eso fue que Belsasar tuvo que pagar consecuencias. Y llegó un momento entonces, hermano querido, que ¿sabes qué? Llegó un momento que él tuvo que acudir a alguien, como acudió también a la gente que estaba allí, y ninguno pudo dar la interpretación de este asunto. Entonces mandaron a buscar a Daniel. Daniel estaba allí, era parte de su reino, de su padre, había interpretado sueños a su padre, hermano querido, como fue la estatua, hermano querido, aquella grande, ¿verdad? Con hierro, con metal, con cobre, hermano, con oro, amén. Amén, con barro y bronce, hermano, quedó mezclado. Y él le contó al padre qué pasaba, le dijo a Nabucodonosor, le dijo, amén, cuál era el Señor, la interpretación. El rey mandó a buscar todos sus magos, sus astrólogos, sus espiritistas, sus brujos. Hermanos, cuando vinieron donde estaba el rey, sentado en su trono de gloria, ¿sabes qué? Él no le contó el Señor, sino le dijo, tuve un asunto así, así, así. Y quiero que cualquiera de ustedes, porque para eso se les paga y para eso están aquí y para eso comen y beben aquí gratis, porque ustedes son mis adivinadores. Y simplemente cuando le dijo tuve un sueño,
entonces alguien de ellos le fue fácil decir, pues entonces Señor, dinos el rey, nuestro rey, díganos entonces el asunto del sueño, ¿cómo pasó? ¿O qué viste? ¿O qué no viste? ¿Ah? Pero el rey le contestó para atrás, ese es el problema, que a mí el asunto se me olvidó. ¿Ah? Oye, hermano querido, una cosa es ser profeta y otra cosa es profetizar, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, pues ¿sabes qué? Ninguno de ellos, ni los astrólogos, bueno, ni los adivinadores, ni los brujos, ni los espiritistas, bueno, ni los adivinos, nadie puede interpretar lo que él había soñado. Porque fuera que se le olvidó o fuera que no se le olvidó, él quería probar sobre todo a esa gente. Así que se lo dijo una vez y 2 veces y a 3 veces le dijo, esta es la última vez y si no me interpretan ese sueño que yo he soñado y me dicen la realidad de lo que es, entonces ustedes son unos engañadores, amén, mentirosos y todos ustedes van a perecer. A todos los voy a mandar para allá que los ejecuten, que los cojan y los ahorquen o los escollen como usted puede entender. ¿Ah? Y entonces se puso la cosa difícil. Bueno, pero había un Daniel, había un Belsasar, había un Abed-nego, ¿ah? Pero sobre todo había un Daniel que hablaba con Dios todos los días y que tenía el conocimiento de la verdad de esta verdad. Porque una cosa es usted hablar y otra cosa es hablar verdad. Y Daniel, cuando escuchó eso, mandó a buscar a ver el que tenía el poder de hablar con el rey y le dijo a este hombre, mira, ¿cuál es el problema, el asunto que van a matar a todos los, amén, a todos los príncipes, a todos los espiritistas, a todos los brujos, a todos los hechiceros, a todos los adivinos, a toda la gente que está frente, amén, al rey? Y cuando este hombre le contó lo que había, ¿sabe lo que le dijo Daniel? Dile al rey que me dé unos días y nosotros le vamos a interpretar lo que dice el sueño. Daniel habló con sus compañeros, sus 3 compañeros. Él era 4, la persona 4, eran 3 y el 4. Y cada uno se puso en las manos del Señor. Y Daniel le dijo, a ver si Dios en su misericordia me revela cuál es eso que Nabucodonosor soñó. Y no hay quien se lo interprete. O sea, que todavía no nos mate, que no los ahorque, que no los escolle, que no los lleven al sacrificio sin primeramente yo tener la oportunidad de decir al rey qué pasó. Y sabe, se metió con el Señor y en la misma noche que estaba con el Señor, Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor. No había mucho tiempo que perder. Así que salió entonces allí, volvió a hablar con el que tenía el poder de hablar con el rey, le contó lo que había y el rey ¿qué hizo? Pues entonces tráeme para acá a Daniel. Si ese sabe y si ese puede, si ese quiere liberar la vida de sus compañeros y de sus hermanos y de los que andan con él y de esta gente que no le conoce, entonces tráemelo para acá. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel fue y le dijo al rey Nabucodonosor el sueño que había tenido tal y como fue soñado. Y por ello el rey lo llevó a un lugar especial, lo puso en el reino, hermanos queridos, le dio poderes, le dio autoridad, le dio, hermanos queridos, el cargo mayor que tenía en su reino, libró también, amén, la muerte de sus 3 hermanos que estaban con él y también la muerte de estos hermanos queridos, amén, hombres que no pudieron adivinar lo que el rey había soñado. ¿Qué pasó? Ahí quiero terminar. Cuando viene entonces el rey Nabucodonosor y hace lo que hace y le pasa lo que le pasa y al final de cuentas se convierte o se arrepiente y vuelve otra vez a la vida del trono porque Dios le da para atrás el trono y lo reivindica nuevamente. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Es un Dios recíproco, es un Dios que cuando tú humillas, Él te ayuda, hermano querido, aunque tengas tu razón o no la tengas, con solamente decirle, Señor, ten misericordia a mí, guárdame, perdóname, ayúdame, dame fuerza, fortaleza, quiero servirte y serte fiel, eso es suficiente. Así que, hermano querido, cuando su hijo estaba en el poder y pasó lo que pasó, Daniel entonces fue recordado. Nadie se acordaba de él, pero cuando pasó lo que pasó, entonces estaba la reina. Y fue la reina la que salió en defensa, hermanos queridos, de aquella gente que no podían, amén, interpretar aquellas palabras y en defensa del propio rey. Y le dijo al rey, mire, no se turbe vuestro corazón, no se ponga tu rostro pálido, o sea, no tiene que haber un nerviosismo como el que tú tienes. Cambiate de color, estás triste, estás cansado, estás abatido, estás temblando de miedo, pero hay un hombre en tu reino con quien dice todavía hay esperanza. Hermano, ante el problema que pueda haber en tu casa o en la mía, ante las circunstancias que podamos vivir, hay esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza que tuvo Daniel para con Belsasar. Lo trajeron y me llama la atención cuando le dijo,
¿Eres tú el Daniel que mi padre trajo de la cautividad de Judá? Eso eres tú, Daniel, tiene que ver con muchas cosas. O sea, eres tú o cambiaste. Eres tú o ya no ves visiones. Eres tú o simplemente la abundancia y todo lo que Dios te ha dado te hizo olvidar de las cosas sagradas y ya no buscas como buscabas antes. Daniel, hermano, tuvo que enfrentarse a alguien que estaba desesperado, pero también a alguien que tenía el poder también para destruirlo. Pero como Daniel estaba con el más poderoso, sabía que nada iba a pasar. Así es que, hermanos queridos, se fue a su lugar. Dios le habló esa noche como habló en el día de su padre. Vino para acá y le dijo al rey, primeramente le dijo, mira, tus dones sean para ti y dale tus riquezas a otros. Porque el rey Belsasar había dicho que cualquiera que le hablara aquellas palabras y las interpretara, iba a ser el tercero en el reino, iba a ser también tener un collar de oro en el cuello e iba a tener una corona, o sea, iba a tener todos los beneficios. Y una de las cosas que Daniel le dijo a este rey, cuando entró y escuchó lo que el rey le dijo, ¿sabes qué? Mira, tus bienes sean para ti. Y da tu riqueza a quien tú quieras. Como diciéndole, yo gratuitamente y sin cobro te voy a dar o te voy a decir lo que tú quieres saber. Y no tienes que darme nada. Ni collares, ni cadenas, ni trono, amén, ni corona, nada de eso. Como diciendo, el Dios que yo le sirvo tiene más que todo eso y Él me lo da gratuitamente. Bueno, lo de Dios no se compra. Lo de Dios no se compra. ¿Ah? Como predicador yo me he guardado, hermano, en 58 años de hablar del delante de mis hermanos y estoy delante de Dios. Lo primero y lo segundo, hermano querido, que nunca he abusado de lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo en 58 años predicando en todo Sur y Centroamérica, hermano, en los países de Europa, hermano, nadie puede decir, invitaba al día a un culto, a una campaña, a un compromiso serio, me pidió hotel, me pidió comida, me pidió tanto de ofrenda, me pidió, amén, en primera clase venir de Puerto Rico aquí. Nadie puede decir eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a mí me bastó un día que el Señor me dijera, mi siervo, yo te he salvado y te he llamado para llevarte por muchos lugares. Deja lo que estás haciendo, dedícate a mí y yo voy a ser contigo y con los tuyos. No conocíamos a él. Nada más sabía que papá y mamá ya se conocieron, se enamoraron, se casaron, vivieron 50 años juntos y no perdieron el tiempo porque eran 18 muchachos. Entonces cuando él me dice eso, pues yo, un jovencito de 17 años convertido, hermano querido, yo dije, guau, pues se salvó papá y mamá. ¿Qué sabía yo de Mabel? Si nunca nos habíamos visto, si nunca nos habíamos conocido. Así que lo único que yo pensaba era que él me estaba hablando no de papá y de mamá y de mis hermanos y hermanas, que eran tantos en una casa de pobres, sino que yo pensaba, hermano querido, amén, que a eso era que el Señor iba a ayudar. Pero yo no sabía nada de Mabel, así que con el tiempo que Mabel y yo nos encontramos y nos casamos, pues yo entendí después lo que Dios me quería decir cuando no lo entendí esa noche. Y aquí estamos, hermano. Y por eso fue que yo le digo a ustedes, y les repito, nunca le puse precio a lo que yo hago. Lo que este pastor que está aquí hace y lo que yo hago, hermano, y lo que cualquier hombre de Dios que está aquí o mujer que Dios llama un día haga, hermano, eso no tiene principio ni fin. ¿Sabe por qué? Porque eso no tiene precio. Los versículos finales que yo he leído aquí, donde aparece entonces la mano escribiendo, y aparece una palabra que dice Mene, y repite Mene Teopanchín. Y después abajo interpreta lo que dice, que estas palabras eran tan fáciles para alguien que tuviera el Espíritu de Dios como Daniel, que simplemente lo que estaba diciendo es, pesado fuiste en balance, y ha sido hallado falto. Y tu reino será pasado al rey de Persia. ¿Y sabes qué, hermano? Esta palabra dice que aquella misma noche este hombre murió. Aquella misma noche este hombre Belsasar perdió su vida. Si fue que lo mataron, si fue que se acostó y amaneció muerto de él, yo no sé. Pero como haya sido, hermano, que yo, amén, no tardó 24 horas para que la promesa o las palabras que Daniel dijo se cumpliesen en él. Y aquella misma noche la palabra dice que, hermanos queridos, murió. Pasó de este mundo a la vida eterna. Y esto no es como dijo alguien por ahí un día, que Dios, no, hermano, si fulano debe estar, mire, estando por allá lo mataron allá en una fiesta que estaba, y, o sea, hubo un asalto y lo mataron.
Y esta persona decía con mucho orgullo, pero ese él se salvó. Oye, hermano, si tú bebiendo en una taberna y corriendo con mujeres, amén, te dan un asalto en medio de eso cuando sales a la calle y te pegan un balazo y te mueres. Oye, si te salvas tú, se salva el diablo. Eso es lo que la palabra enseña. Porque eso es lo que la gente no entiende. Hermano, usted está salvo y seguirá salvo y morirá salvo si usted en esta noche, cuando sale por esa calle para afuera, usted sigue amando y sirviendo a Dios. Y le sirve el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo todo el día. Pero hay por ahí gente, hermano querido, amén, que de verdad ellos tienen el cielo gano. ¿Y por qué? ¿Porque alguien se lo dio? No, porque ellos mismos lo echaron mano. ¿Ah? Hay una religión que se llama los salvos siempre salvos. Los salvos siempre salvos dice que usted va al lugar donde ellos se reúnen y que usted acepta lo que el ministro que está allí dijo o lo que se habló allí, usted acepta eso y después usted sale de ahí y se puede hacer lo que da la gana. Y que cuando usted vaya a morir, Dios se ve que disparate. Que cuando usted salga de ahí, amén, aceptando todo eso que dijeron ahí, hermano, esa babada que dijeron ahí, entonces usted es salvo. Y que si usted se muere en cualquier momento dado, amén, en sus cosas que usted está haciendo, usted es salvo porque ya lo que usted aceptó allí, le garantiza a usted que estaba salvo. Si fuera así, hermano, ¿ah? ¿Usted no cree que yo cogería un break? ¿No es cierto? No es fácil. Esto no es fácil, hermano. Servir a Dios con alma, espíritu y corazón. ¿Ah? Y estar todo el tiempo en esta batalla, peleando con diablos y con demonios, con Sanballat y con Tobías, con gente que vive solamente para encebollarte el hígado. Eso no es fácil. ¿Ah? Tú te tiras en esa calle, hermano querido, es una desgracia, tanta gente en la calle, desordenadamente corriendo y hacen una motora en su carro personal. Si cambia apenas la luz, te meten un bocinazo. Y hacen segundos que la luz cambió. Tú tienes el nervio para bajarte de tu carro con un billete de $50 y decirle así infeliz. ¿Ah? O si no, le llamas Feliciano, que quiere decir lo mismo. ¿Ah? Mira, Feliciano, ¿qué te pasa? Tú desayunaste. Mira, toma tus 50 pesos, vete a desayunar, amigo. Y cógelo suave, que la vida está dura. No, hermano, no. Yo no sé usted. Pero a mí, aunque no me bajo el carro, a veces me levantan del asiento. Porque yo no puedo entender que si la luz, yo estoy delante de ese maestro, la luz hace segundos de cambio, ¿por qué me tiene que meter un bocinazo que me rompa los oídos? Oye, así que yo tengo que, hermano querido, mover la cabeza y decir, ayúdame, Padre. Y si yo pudiera dejarlo pasar, yo lo dejaba pasar. No solamente te metes el bocinazo, sigue encima de ti como empujándote el carro. Y que esto no es fácil. Claro, para el impío es fácil. El impío se baja, da por su bate, ahora por se vuelve por pasar tantas veces. Te mete un macetazo, un tiro. Pero el cristiano tiene que saber, hermano, que afuera hay un mundo de diablo y demonios, que hay que pelear la batalla todos los días con eso. Y que por cristiano tú seas y religioso seas, o por bien consagrado que estés, hermano, hay cosas que te molestan. Pero Dios sigue siendo bueno. Póngase el pie conmigo. Maravilla en esta noche, hermano. De gracias a Dios por eso. Esto no es de todo el mundo. Hay un montón de gente que quisieran estar aquí y no pueden. Y no estoy hablando de la gente que los martes, por la razón o sea, o por el trabajo no llega. Estoy hablando de gente que está alrededor nuestro, que son miles de personas alrededor de este lugar, hermanos queridos, que tantas veces pasan por ahí, saben que aquí está la iglesia, que han venido otras veces y nunca se han convertido, y ahora mismo están esclavizados por el pecado y la maldad, y quisieran estar aquí para ver si cambian, y son esclavos de eso, y no pueden venir. Usted y yo somos más que privilegiados. Así que si en esta noche hubiera acá alguna vida que no conoce a Dios, yo quiero hablar por usted. Y si hay alguien descarriado que una vez conoció al Señor y se apartó de Él, aquí está el Señor esta noche y te invita y te dice, hijo mío o hija mía, oye hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Si usted está enfermo, Dios le va a sanar. Si está triste, Él le va a consolar. Si hay problemas, Él te va a dar fuerza y fortaleza para que te pueda enfrentar al Sanballat, al Tobías y a toda circunstancia.
Padre, gracias te doy por esta oportunidad y por este privilegio. Como siervo tuyo y junto al pastor Carlos, Dios mío, a la junta oficial y a todos mis hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas que saben lo que es hablar contigo, Señor, estamos pidiendo en este momento desde este lugar sagrado yo y ellos allí en la nave, Señor de la gloria, que tú tengas misericordia y compasión de cada vida que ha escuchado esta palabra de vida, de esperanza y de poder. Esa grabación que ha ido ayer de los mares, Señor, surcando los aires y alcanzando perdidos para la gloria de tu nombre. Que tú, Señor, libertes el cautivo, que sanes el enfermo, no importa la enfermedad, que transformes el corazón de aquel hombre o mujer abatida, que sane la enfermedad, no importa cómo se llame o qué lugar o en qué lugar esté, Padre. Reprendemos con toda autoridad y poder como siervo tuyo, por la autoridad que tú me das y me confieres. Echo fuera el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera y la sordera, la migraña y la leucemia, Padre. Dientes y muelas sean arreglados por el poder de tu palabra. Y todo este pueblo que en esta noche se ha dado cita en este lugar, Padre, junto a nosotros, bendícele, guárdale, cuídale, protégele. Guárdale a los suyos, Señor, los que están en su país, Dios mío, y ellos acá, sé también con ellos para gloria y honra a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Salvador, a ti damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y gracias. Bendito sea el Señor.